Bueno, buenas noches, mi nombre es Gustavo Jacob, miembro del equipo de Estocástica 4 en este semestre A 2016, estudiantes de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes. Nuestro grupo está conformado por los compañeros Antonio de Freitas, Yamile Casanova, Jesús Chirino, Darwin Trejo, Carlos Hernández y mi persona, Gustavo Jacob. Vamos a hablar del tema número 3, que es all about data, que es todo lo que son los datos, y el capítulo 4 acerca de lo que es la preparación de los datos. Y haremos una breve explicación de cada uno de los aspectos desglosados de manera ejecutiva. Ok, continuaremos entonces con la exposición de All About Data and Data Preparation. Vamos a ir al punto 3.0, que sería la parte de todo sobre los datos. Aquí en esta parte tenemos entonces en el punto 3.1 serían algunos conceptos básicos. Entonces, bueno, acá podemos hablar algunos aspectos. Por lo menos en la mayoría de las empresas, en marketing, en ventas y control de procesos, pues son los principales causantes de la promoción de la calidad de datos y la producción de los números comparables y datos sobre un negocio. Pero incluso la producción, investigación y desarrollo de departamentos necesitan fuentes de datos fiables para utilizar métodos estadísticos o minería de datos para mejorar la producción y la rentabilidad. En la mayoría de las empresas, el principal impulso para el control y la reestructuración de datos y procesos es la introducción de Customer Relationship Management, que sus siglas serían CRM. Esta pues impregna los propios datos de la empresa con un nuevo significado. Por esto pues atrás han quedado los días en que los clientes gestión de datos solo significaba que utilizaban la dirección correcta en la lista de correo. La gestión de datos de hoy debe dirigirse a los clientes individuales y proporcionar la comunicación e información de mejor calidad a medida de estos aspectos, específicamente con los clientes y su comportamiento. La gestión de datos es la base para el uso de métodos inteligentes, tales como la minería de datos, como se dijo anteriormente, para analizar la riqueza de conocimiento disponible en una empresa y construir una comunicación óptima con clientes y partes interesadas. El concepto del CRM, aplicando la sabiduría de que el conocimiento da la información en contexto de parábolas conceptual para información de datos significativos. Los datos en contexto, conocimientos necesarios para la especiales propósitos y representación de datos de hechos fundamentales. Entonces, aquí vamos a revisar lo que serían algunos términos importantes en la evolución de los datos. Eh, Muchas empresas casi no hay distinción entre los términos conocimiento, la información y los datos, entre otras la informática y la economía, que pueden verse en la literatura de que no son fuertes divergentes de puntos de vista y que los diferentes enfoques también existen dentro de las dos especialidades. En la ciencia de la computación, los términos información y los datos se usan indistintivamente desde una distinción explícita. No parece que sea absolutamente necesario. Los datos se equiparan con la información que representan. Sin embargo, el economista, en caso contrario, considera la información un factor significativo de la producción, así como el intermedio o punto final del proceso de transformación corporativa. Esta divergencia de opiniones entre el ordenador de ciencia y la economía tiene implicaciones como en diferentes especialidades. Ver los datos de preparación. Los científicos en computación a veces se pierden la información que no es codificada en los datos directamente, mientras que el economista está más familiarizado con el uso del conocimiento adicional que no almacena en los sistemas de datos.
Para eso, entonces, prestemos atención en esta figura. Aquí como podemos ver lo que son los datos que están separados entre información, conocimiento y sabiduría. Entonces la interpretación que podemos tener de esto y la relación que también tiene. En este sentido demuestran una clara distinción entre el conocimiento y los datos. El punto de partida es a menudo la definición de la información como el conocimiento necesario para efectos especiales. Una indicación temprana de la transmisión que implica datos, información, el conocimiento y la sabiduría en su sistema sería el DIC, con sus siglas DIKW, siglas en inglés. Se da por el poema de T.S. Eliot, La Roca, en 1934, donde se menciona por primera vez esta jerarquía, donde se preguntan dónde está la vida que hemos perdido en vivir, dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento y dónde está el conocimiento que hemos perdido en información. Ok, continuando, vamos a ahora lo que sería la evolución de la sabiduría, explicando lo que es el DIR. En esta en este gráfico nosotros podemos ver lo que es la evolución del conocimiento, ¿verdad? Y vemos cómo su relación empieza desde el dato, se conecta con lo que sería la información. O sea, estos datos son los datos de hechos sin contexto. Aquí vemos la información, cuáles son los hechos con un poco de contexto y perspectiva. Luego nos vamos al knowledge, que sería el conocimiento, que es la información que se utiliza para detectar y comprender los patrones de datos. Y wisdom, que sería el conocimiento, que es la información que se utiliza para detectar y comprender los patrones, comprender por qué, los patrones están ocurriendo. Puede parecer raro escribir sobre la gestión del conocimiento y la teoría de datos en un libro solicitado la minería de datos, pero este punto de vista puede ayudar a entender cómo el conocimiento que puede o no puede ser parte de los datos en sí puede y debe incluirse en la preparación de estos. Como por ejemplo, puede ser conocido que una compañía tiene un competidor estacional que afecta en sus ventas de forma periódica o baches de producción. Puede ser causada por un defecto conocido. Ahora nos vamos al punto 3.1.2 que serán las fuentes y calidad de datos. Acá pues observamos que los datos que se utilizan para la información de la empresa y la creación de conocimiento pueden venir a partir de fuentes internas o externas. Para eso observamos esta figura, donde entonces vemos la fuente de la data, el ejemplo y las características, ya sean del aspecto interno o del aspecto externo. Okay. El operativo de un sistema de información se mueve a la gran cantidad de datos producidos internamente. Entonces, puesto que los datos internos se utilizan principalmente para manejar el diario económico, los sistemas operativos carecen de cualquier instalación para mantener una exhaustiva historia, para mantener como los registros. Las inconsistencias pueden surgir debido parcialmente duplicado el almacenamiento de datos en los diferentes subsistemas, al igual que muchos procesos de calidad. Por lo menos un ejemplo de fuente de datos características, fecha internas de era de un producto manufacturado o factura de datos, en el control de la empresa y si puede ser esta más fiable, calificación de crédito externo o datos sobre el área de la vida de los clientes.
Puede que no sea una combinación perfecta en escala de tiempo o localización. Entonces, acá en la figura 3.3, entonces, como anteriormente expliqué, vemos que los datos internos y externos típicos en los sistemas de información pueden afectar los datos utilizados en los sistemas operativos, por lo que los defectos de calidad tienen un impacto aún mayor sobre los sistemas de información orientados al análisis. La calidad de los datos tiene una influencia significativa en la calidad del análisis, basada por ello. Por lo menos la calidad y la fiabilidad de los datos internos es el control de la compañía. Este no es el caso de los datos externos, que observamos acá. Como tenemos aquí los datos internos y los datos externos. Los datos externos se generan fuera de los procesos propios de la empresa. Es a menudo se requiere para actuar como información adicional, por ejemplo la calificación de crédito, o como referencia de valores. También, por ejemplo, datos de la Oficina de Estadística del Gobierno Nacional o institutos de estadística. Por lo analítico centrado en los sistemas de información, áreas como marketing de bases de datos y la relación de clientes de gestión, que es el CRM que antes lo expliqué. Se añade con frecuencia de datos externos. Se puede ver específicamente información adicional comparada con el cliente o la dirección del cliente. A menudo, la calidad de los datos internos es mejor que la de los recursos externos, entre otras cosas porque se puede controlar exactamente cómo y cuándo los datos internos son generados. Otro problema que también se encuentra con los datos externos es que no puedes coincidir con el interno los datos exactamente en el tiempo, siendo al mismo tiempo, o la ubicación. Estas discrepancias deben tenerse en cuenta, por lo que a lo general, incluso mal emparejado de datos externos puede ser útil para suministrar la información adicional pertinente. Ok, vamos a lo que sería la medición de nivel, los tipos. Un pequeño error acá. Disculpen. Ok, continuamos con la medición de nivel y los tipos de datos. Ajá, aquí tenemos claro que hay diferentes tipos de datos cuantitativos, todos los cuales pueden tener una buena información de contenido. Hay muchos términos diferentes que se pueden utilizar para describir los diferentes tipos de datos, y las palabras más comunes se detallan a continuación. El nivel más simple de medida se expresa como datos nominal, que indica que el nombre da la categoría en la que se aplica. Por ejemplo, un cliente puede vivir en una zona urbana, una zona rural o un área mixta. Esta variable de datos nominales consistirá en una columna de urbana, una de rural y una mixta, con una fila para cada cliente. Si solo hay dos niveles, por ejemplo, comprar o no comprar, a continuación se hace referencia a los datos a variables como binarias. Si hay cualquier orden asociado con las categorías, entonces se hace referencia a los datos como ordinales. Por ejemplo, el texto asociado con razones para el retorno de los bienes se puede leer algo como la ropa del tamaño equivocado. Este comentario podría ser clasificado como una queja de tipo tamaño. La frecuencia de tamaño la queja de tamaño, podrían compararse con la frecuencia de tamaño de las quejas no relacionadas con tamaño. Tamaño o tamaño no relacionado es una variable binaria que tiene dos niveles, y podríamos compararla útilmente con el número de quejas en cada nivel. Si el motivo de devolución
es la ropa era demasiado grande, entonces podríamos clasificar a esta queja como demasiado grande. Quejas tamaño no coincidente. Y podríamos comparar las frecuencias de demasiado grande con demasiado pequeño en el aspecto de no coincidentes de tamaño, o en inglés no size, relacionado. Una variable que contiene la información acerca de quejas clasificadas como demasiado grande puede ser tamaño no especificado. Y estaría tamaño no es demasiado pequeña relacionada a una variable categórica con la medida nominal en 4 niveles. También podría haber una medición de nivel ordinal si las categorías son relacionadas en un orden descendente o ascendente. Por ejemplo, los niveles de variables podría ser primera vuelta, segunda, tercera vuelta, entre otros. Así más de 2 niveles de una variable nominal, pero no hay un orden implícito. A continuación, algunos datos procedimientos de minería pueden requerir que sean convertidos en una serie de indicadores variables. Por lo menos continuando con el mismo ejemplo, urbano, rural o mixto, se pueden convertir en 3 indicadores. Entonces, las variables urbanas o no urbanas, rurales o no rurales, mixto o no mixto. La última variable mixta pues, es un poco redundante, ya que su valor está indicado cuando ninguno es urbano o rural es cierto. Las variables que representan tamaño se denominan perdón, las variables que representan un tamaño se denominan medidas, mediciones o métricas, y se describen como estado de nivel métrico. En medidas de datos, el término métrico incluye cargos de algún tipo de datos, como páginas vistas, y puede corresponder a alguna columna de datos. El nivel de medición sería en un intervalo si la variable es el número de ocurrencias. Por ejemplo, el número de devoluciones para un cliente, es decir, el número de veces que un cliente devuelve una orden. En este caso podría haber muchos de los clientes con nula, pero algunos clientes, uno o dos o tres, con más retorno. Se trata de datos discretos medidos en una escala de intervalos. Otro ejemplo de medidas a nivel de intervalo o métricas es proporcionado por Almetrics, que son mediciones de la interacción basada en la web social que resulta en variables, al igual que el número de visitas o mencionadas a través de la web. Para estos temas como la netnografía, explora la actividad web con gran detalle. Okay. Muchos elementos de datos se miden en una escala continua, por ejemplo, la distancia viajada al realizar una compra. Datos continuos que uno necesita que no se necesita que estén en números enteros, pero pueden ser en fracciones en números enteros. Por lo menos un ejemplo, una distancia puede ser 5,66,8 kilómetros. Los datos continuos, en este caso, pueden ser del tipo intervalo o el tipo de relación de datos de intervalos tienen intervalos iguales entre las unidades. Eso es algún aspecto, pues sí, quería tratar de mantener. Por ejemplo, si la medida es 3,5 y uno menos de 4,5. 4,5 y uno es menos de 5,5. Datos de relación es de datos del tipo de intervalo con la característica adicional. Sería de la relación de tipos de datos de intervalo con una característica adicional de que el cero es significativo y proporciones son constantes. Por ejemplo, 12 es 2 veces mayor que 6 y 6 2 veces mayor que 3. Las variables nominales y ordinales se conocen como categórica o la clasificación de variables. A menudo representan dimensiones, factores o variables personalizadas que permiten romper hacia abajo una métrica por un valor particular, al igual que las vistas de pantalla de nombre de usuario. En resumen, en la minería de datos consideramos variables
de clasificación o categorías que pueden ser nominales, binarias u ordinales, así como la escala o la métrica de variables que pueden ser el recuento continuo, intervalo o de razón, de los datos cualitativos, como imágenes o textos, se pueden resumir en cuantitativa de datos. Entonces, aquí un ejemplo de cómo podemos trabajar y cómo podemos organizar en una tabla este tipo de valores, utilizando diferentes herramientas. Esta sería pues una distribución de la data. Que lo trataremos ahorita con mayor cuidado y mejor explicado. Antes de eso, pues me gustaría que entendiésemos, perdón, entendiésemos un poquito más el aspecto de qué serían medidas de magnitud y dispersión. Entonces, ¿qué serían medidas de magnitud? Medidas de magnitud usadas en la mayoría de datos son principalmente la aritmética media, la mediana y los cuartos. Considere una situación simple donde los gastos en euros por dar una moneda de cada 10 personas es el siguiente: 34, 21, 0, 56. Se puede dar una serie, ¿verdad? La media aritmética es la suma de los valores divididos por el número de los valores, por lo que es 220, colocando que la suma de los gastos sea 220 entre pues la cantidad de personas, que serían 10. Esto nos daría una media aritmética de 22. Media aritmética es por lo general eh, lo que se entiende por la media. En el ejemplo que expliqué, pues cada valor del gasto es igualmente importante, por lo que el valor promedio es simplemente la suma dividida por 10. Sin embargo, a veces la importancia de los elementos de datos puede variar y la media ponderada valor puede ser considerado. Por ejemplo, cada uno de los valores de gasto representa los diferentes segmentos de clientes. Los segmentos tienen el siguiente porcentaje: pesos, 10, 20, 5, 15, 20, 5, 5, 5, 5, 10. En este caso, la media ponderada es la suma de los pesos de veces el gasto dividido por el peso total, que en este caso, en el ejemplo, nos quedarían 2.670 entre 100, lo que nos daría un igual de 26,7. El cálculo se muestra. A continuación. Ajá. Voy a tener un pequeño error acá. Ok. Aquí tenemos entonces el ejemplo de lo que venía explicando, de lo que sería para el cálculo de estas medias aritméticas. Entonces, tenemos la sumatoria de lo de las entradas, en este caso que eran los gastos por cada persona, y el cálculo de las medias aritméticas, ¿verdad? En nuestro ejemplo, el promedio ponderado es superior a la media porque los valores de gasto más grandes generalmente se producen en los segmentos más poblados, como pueden observarse acá. Perdón. La mediana es el valor central cuando los datos se colocan en un orden numérico, por lo que en nuestro ejemplo, que está a medio camino entre los valores quinto y sexto, esta área, perdón,
nuestro valor insecto. En la colocación de los 10 valores con el fin dicta a la siguiente. Serían 0, 0, 12, 14, 21, 24, 26, 33, 34, 56. La mediana en este caso es 21 más 24 entre 2 nos vuelve a dar un 22,5. La mediana tiene media de los valores por debajo de ella y medio por encima de ella. Hay 4 cuartiles. El primer cuartil tiene el 25% de los datos por debajo de ella. El segundo cuartil es la mediana y tiene el 50% de los datos. Por debajo de eso, el tercer cuartil tiene el 75% de los datos por debajo de ella. La primera y tercera cuartiles se refieren a veces como los cuartiles inferiores y superiores respectivamente. Los cuartiles son un tipo de particular de cuantil. Se puede también definir otros cuartiles y se hará uso de sextiles, que dividen los datos en 6 partes. Ok, si la diferencia entre la mediana y el valor medio es grande, entonces esto indica que las variables de datos identifican que no se distribuyen normalmente, que estos podrían distorsionarse y puede tener uno o más valores atípicos. Si hay valores atípicos, entonces deben ser considerados en los análisis de consecuencias o ser excluidos, preferiblemente. Si se requiere de datos normales, entonces una transformación puede ayudar. Las medidas de dispersión muestran como variable de los valores de los datos. La dispersión, medidas de uso común en la minería de datos son el rango, intercuartil rango, la varianza y la desviación estándar. El rango es la diferencia entre los valores mayores y menores de los valores de datos. En el ejemplo anterior, el rango es de 56, ya que es la diferencia entre 0 y 56. El rango intercuartil es la diferencia entre el primer y el tercer cuartil. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Y ambas son medidas importantes que se relacionan con cálculos utilizando la desviación de distribución normal. Eh, por último, entonces vamos a tocar el punto de la distribución de datos. Y entendemos el gráfico que vimos anteriormente, que era una tabla larga. Entonces, la minería de datos se lleva a cabo en los datos corregidos, perdón, se me perdió un poco acá el ejemplo. Se lleva a cabo los datos corregidos de muchas personas o casos. La manera de un elemento de datos varía, se refiere como su distribución. La variación de categoría de los datos puede ser presentado por la frecuencia de aparición de cada nivel, ya sea en una tabla o en un gráfico de barras que muestra cómo las respuestas se distribuyen a través de la colección de los casos, que es el ejemplo que tenemos aquí presente. Entonces mostramos cómo se utiliza un histograma. Los histogramas se utilizan para mostrar la forma en que se distribuyen los datos a gran escala. Los datos, como los salarios o tiempos de vida de los clientes, son asimétricos, con la mayoría de los valores que están por debajo de la media, y unos valores que son mucho más altos. Por lo general, el salario promedio será mucho más alto que el salario medio, debido a las pocas personas muy ricas dan a la distribución de los salarios de un sesgo positivo. Una forma de histograma que ocurre comúnmente es donde la mayoría de las observaciones se encuentran cerca de los casos promedio y menos son más lejos, perdón, ya sea mayor o menor que la del promedio. Esta es la forma de un histograma
de datos distribuidos normalmente. Ahora pues venimos a la presentación del punto 3.2.